Ahora sí. Bueno, esperamos un minutito que terminen de ingresar. Y comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos a la capacitación sobre ganadería en bienestar animal. Mi nombre es Ariel Ruiz Díaz, yo soy estoy en el área de comunicaciones de la EA Colonia Benítez y los voy a estar acompañando como moderador técnico. Yo les voy a comentar un poquito las preguntas que vamos a hacer. Las vamos a hacer con las preguntas que ustedes deseen realizarle a la doctora. Si puede ser por el chat del YouTube, vamos a estar tomando nota y al finalizar van a ser contestadas todas las preguntas. Bueno, ¿qué más? Les voy a presentar el currículum de la disertante rápidamente, como para que la conozcan, y así podemos arrancar. La doctora Natalia Aguilar posee una larga trayectoria y experiencia en el estudio del comportamiento y bienestar animal, que inició durante su último año de carrera antes de graduarse de médica veterinaria en la Universidad Nacional del Nordeste. Entre sus logros tuvo la oportunidad de capacitarse y entrenarse en diferentes países como España, Brasil, Australia, gracias a diferentes tipos de becas que fueron otorgadas por instituciones académicas públicas como el INTA. Durante sus años de formación en Brasil obtuvo su título de maestría y doctorado en zootecnia, con orientación en etología y ecología animal. Al retornar al país, continuó trabajando para el INTA en diferentes proyectos de investigación y además se sumó nuevamente al staff de docentes de la Cátedra de Bienestar Animal, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE. Entre todas las actividades que realiza, también publica artículos científicos y técnicos de la temática, en conjunto con autores de diferentes grupos de investigación, además de orientar a alumnos de grado y posgrado en sus formaciones. Quien la va a acompañar como moderadora técnica es la médica veterinaria Marcela Menichelli, que pertenece a la Estación Experimental de Reconquista, quien es médica veterinaria y licenciada en Administración Agropecuaria y Agronegocios. Bueno, los dejo con la doctora Natalia Aguilar para que demos comienzo a la capacitación. Bueno, muchas gracias, Ariel. Buenas tardes o buenos días para todos los que están presentes. Agradecemos la participación. Como siempre, hemos tenido una amplia convocatoria y con muchos inscriptos, tanto de todo el país, de toda Argentina, de norte a sur, o sea que saludamos a todos los colegas y amigos de distintas regiones, así como también a la gente de Brasil, de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Nicaragua y Uruguay, entre algunos de los países que pudimos ver, o sea que la verdad que para nosotros es un placer volver a tratar una temática que, si bien vemos que cada vez hay más grupos y más personas interesadas en la temática, está bueno poder estimular un poco la conciencia de distintas personas en esta temática, y principalmente como médicos veterinarios nos compete a nosotros en lo que es el bienestar de los animales y las buenas prácticas en la aplicación de productos veterinarios. Brevemente, entonces, voy a hacer un repaso de cuáles van a ser los pasos de la charla, como para que más o menos tengamos una idea. Vamos a hacer un repaso sobre el concepto de una salud, la importancia de la aplicación de medicamentos, conceptos generales sobre bienestar animal y fisiología del estrés, el manejo previo y durante la vacunación y alternativas de manejo racional durante el procedimiento de vacunación. Hoy más que nunca, yo creo que el concepto de una salud es
puesto de manifiesto, principalmente tratar de entender este enfoque concebido para diseñar distintos programas y políticas e investigaciones en la cual se conjuguen tanto la sanidad animal como la sanidad humana y a su vez la sanidad del ambiente. Entonces, esa es la esfera, o sea, en la cual tanto la OIE junto con la OMS y la FAO se propusieron a definir este concepto ya hace prácticamente casi más de 10 años, 10, 15 años, principalmente enfocados en qué cosa, en que se sabe que casi un 60% de los patógenos de humanos son de origen animal, por lo cual hay muchas enfermedades, o sea, zoonóticas, que pueden ser transmitidas de los animales a los humanos, por lo cual es importante el rol del médico veterinario en justamente trabajar en la prevención de enfermedades y a su vez también en el tratamiento de las mismas en el caso de que aparezcan. Sabemos que aproximadamente hay alrededor de 5 enfermedades por año que aparecen nuevamente en los humanos, y bueno, no voy a entrar en el tema que hoy nos atraviesa a nivel internacional, pero justamente una de las razones por las cuales el control en la parte sanitaria y principalmente relacionado a la inocuidad de los alimentos está enfocado en justamente todo lo que se refiere al buen manejo de los animales y el buen manejo de ese sistema sanitario, ¿sí? Por lo cual, luego de esta pequeña introducción a lo que es una salud, hoy el tema que nos compete es por qué es importante el manejo en sí durante la vacunación y la aplicación de medicamentos. Principalmente sabemos que, por ejemplo, al aplicar una vacuna requiere de cuidados especiales, principalmente si nosotros estamos estimulando, mejor dicho, al sistema inmunitario a que éste empiece a generar anticuerpos. Y si lo hacemos en un animal con miedo, nervioso y estresado, en general la respuesta humoral que va a tener ese animal van a ser bajas y generalmente no vamos a tener una buena reacción inmunitaria o lo que nosotros estamos buscando con la aplicación de esa vacuna. Por ende, posterior a eso va a venir, por ejemplo, el tratamiento de algunas enfermedades y donde vamos a tener que aplicar algún medicamento, ya sea algún antibiótico o algún otro tipo de medicamento para contrarrestar esa enfermedad. Entonces, lo que vemos es que en la mayor parte de los animales en producción, y esto, bueno, quiero hacer una aclaración, o sea, nosotros vamos a enfocar esta charla un poco a lo que es la producción de bovinos para carne, pero en general los conceptos se traspolan a todas las especies, tanto a ovinos, a bovinos para leche, a cabras, a otras especies en las cuales, según el tipo de vacunación o medicamentos que hay que aplicar, se tendrán en cuenta los distintos tipos de manejo que habría que realizar. Pero lo que sabemos es que en cualquier sistema productivo, todos los animales en algún momento de su vida van a ser expuestos a esta situación de estrés en la cual van a tener que recibir algún tipo de medicamento o vacuna, ¿sí? Solo a modo de repaso, ¿qué incluimos dentro de esos medicamentos o sustancias inyectables? Principalmente podemos considerar tanto los antiparasitarios de uso interno, o sea, que son inyectables, pero generalmente para parásitos internos, antibióticos, antiinflamatorios, suplementos multivitamínicos y minerales, hormonas, o sea, toda la parte reproductiva en general, principalmente cuando trabajamos en inseminación artificial y en programas de sincronización, estamos utilizando hormonas, por lo cual son sustancias inyectables. Y también, obviamente, el tema puntual que nos compete a nosotros hoy en esta charla son las vacunas. Sabemos que las vacunas son sustancias que introducidas en el organismo inducen una reacción del sistema inmunológico, semejante a lo que ocurriría en una infección, ¿sí? Natural, o sea, por un microbio, o en este caso algún virus,
convirtiendo a ese animal inmune o protegiéndolo para una nueva exposición a ese agente. ¿Qué pasa? El periodo de protección y la eficacia de una determinada vacuna va a estar relacionado a diferentes factores. O sea, va a tratar de mantener el estatus de salud del animal siempre que que su sistema inmunitario haya logrado generar esos anticuerpos que nosotros estamos buscando con esas vacunas. Por esta razón, una de las alternativas es aplicar estas vacunas con distintos tipos, ya sea pueden ser vacunas activas o atenuadas, y considerando que cada una de estas tienen diferente patogenicidad, o mejor dicho, van a estimular al sistema inmune de manera diferente. Yo en esta charla hoy no vamos a entrar en detalle todo lo que es el sistema inmunitario. Sabemos que existen muchos estudios demostrando que cuando un organismo no está en un buen estado nutricional o en un buen estado inmunitario, esa respuesta va a ser baja o inclusive ni siquiera va a tener una respuesta valedera. Por lo cual nosotros vemos que aplicar medicamentos, ¿sí? cualquiera sea de ellos, nosotros podemos estar encontrando, podemos tener o enfrentarnos a distintos tipos de pérdidas, ¿sí? por la aplicación de esos medicamentos. Y esas pérdidas que nosotros, por ejemplo, algunas que son las más visibles o por ahí desde el punto de vista de calidad de carne, las que más vemos son siempre las pérdidas ocasionadas, por ejemplo, por aplicación de medicamentos o por vacunas. En este caso, acá estamos presentando un análisis que ya tiene sus años, pero, por ejemplo, para Argentina es uno de los únicos proyectos que se logró hacer a partir de un grupo de estudio de la Universidad de Tandil, en la cual ellos evaluaron la cantidad de pérdidas que se producían, ¿sí? por abscesos vacunales principalmente. ¿A qué nos referimos con abscesos? Es justamente una formación en la cual hay una lucha entre el patógeno, digamos, y los piocitos, los neutrófilos, y estos al morirse van generando ese pus. ¿Qué pasa? Ese absceso, está bien, se lo puede decomisar, pero a su vez existen trabajos mostrando que uno puede decomisar, pero hay una importante porción alrededor de ese absceso que es extraído que puede estar inclusive contaminada o hasta presentar una característica diferente, ¿sí? y una característica que puede ser rechazada por el consumidor. En este caso, acá estamos mostrando que estos autores encontraron que aproximadamente había una pérdida entre 400 y 800 gramos de carne decomisados, y que de esos 800 gramos, el 22% representaban los abscesos debido a aplicación de medicamentos. En su momento ellos habían hecho una proyección que aproximadamente por res se perdía casi $1 por res en carne decomisada por mala aplicación de medicamentos. Para lo cual, esto, desde el punto de vista de la producción, es una pérdida importante. Pero del otro lado, y acá nosotros empezamos a reforzar esto, existe el consumidor, que cada vez el consumidor es más exigente, por lo cual busca una calidad ética, ¿sí? no solo por una calidad, primero, por la inocuidad del alimento, y por el otro lado, la calidad ética de ese producto obtenido. Es así que nosotros podemos ver que en otros países también han sufrido, digamos, el impacto de la falta de, por ejemplo, del mal manejo, la falta de una buena aplicación o una buena práctica durante el manejo de vacunación, que pudo producir hasta pérdidas incalculables, como fue el caso en 2017 de Brasil, en la cual prácticamente 862 toneladas de carne, o sea, de proteína de origen animal, fueron rechazadas principalmente por la falta de seguridad alimentaria. Esto es, podemos decir que Estados Unidos, en varios estudios, ellos han demostrado que pudieron reducir hasta un 9% de lesiones por inyecciones en un periodo de aproximadamente 5 años.
También hay otros datos de Uruguay que lamentablemente no me dio tiempo de ponerlos acá, pero también Uruguay, a través del INIA y el INAC, han hecho también estudios y los resultados son en general similares. Lo que vemos es que estamos perdiendo dinero, ¿sí?, en una práctica que la podemos mejorar y la podemos solucionar. Entonces, para entender un poco qué son las buenas prácticas ganaderas, podemos definirla como las acciones involucradas en la producción ganadera. Decimos producción ganadera, o sea, en la producción primaria del producto. O sea, todo lo que tenga que ver con la manufactura de ese producto, pero desde origen, o sea, desde el nacimiento del animal hasta que llega al frigorífico y hasta que se entrega como producto, pasando por su comercialización, el transporte, en pos de obtener un producto inocuo que promueva la sustentabilidad del sistema. Y ahí es donde empezamos a hacer más hincapié a qué nosotros estamos buscando con nuestros sistemas productivos. Sabemos que es muy caro o económicamente no es rentable estar aplicando vacunas o productos que no tienen la finalidad o que no logran lo que nosotros estamos buscando, y a su vez esas pérdidas económicas se pueden aumentar por la morbilidad, o sea, más animales enfermos, o la mortalidad también de animales que no son tratados en el momento preciso. Para eso, y dentro de lo que es las buenas prácticas ganaderas, hay un punto en el cual nosotros podemos decir que el bienestar animal es una pata de esa buena práctica, definiéndolo como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones tanto que vive y muere. Y eso es lo que decimos, o sea, nosotros, el animal va a lograr ese estado a lo largo de toda su vida, o sea, desde que nace y hasta que es faenado, en el caso de tener un animal en el cual estemos buscando un producto de calidad. A su vez, entonces, vemos que el bienestar animal va buscando, sabemos que es un concepto científico, ¿sí?, que tiene mucha evidencia científica, y siempre se busca que un animal esté sano, cómodo, bien alimentado, seguro, y que sea capaz de expresar sus comportamientos innatos, o sea, sus comportamientos naturales. De esa manera podemos encontrar que es importante que los animales no sufran dolor, miedo y angustia durante su vida. Un bienestar óptimo va a requerir, obviamente, la prevención de enfermedades, el tratamiento veterinario cuando estas enfermedades aparecen, un refugio apropiado, un manejo nutricional apropiado, una interacción humano-animal apropiada y, a su vez, un sacrificio humanitario. Lo que hace que el bienestar puede ir desde lo muy malo a lo muy bueno, ¿sí? Para entender un poco mejor esta definición de bienestar, existe un modelo propuesto por los autores Mellor y Bausere, en el cual ellos denominan el modelo de los 5 dominios, que fue principalmente diseñado como para representar esta interacción tanto de lo físico con lo mental del animal. Entonces vemos que el bienestar animal va a ser atravesado por un dominio físico, por ejemplo, la nutrición, el entorno, la salud animal, la conducta animal. Y cada uno de estos dominios van a tener tanto sus índices negativos como positivos. Por lo cual, lo que nosotros vemos es que estos 4 dominios van a ser atravesados por el dominio mental, o sea, tanto las experiencias negativas como positivas que el animal siente, o sea, las sensaciones y las emociones que el animal experimenta a lo largo de su estado de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir que esas sensaciones, ¿sí?, son difíciles de medir, pero sí podemos decir que, por ejemplo, un animal va a beber agua cuando siente sed, o sea, la sensación de sed es una experiencia, ¿sí?
Por otro lado, un animal, por ejemplo, se aleja de un lugar o se aleja de un determinado punto cuando siente dolor. Por ejemplo, el dolor es otra experiencia negativa y lo que él va a hacer es se va a retirar de ese lugar y así sucesivamente. En conjunto, nosotros vemos que estos 5 dominios constantemente están circulando, ¿sí? Y es un sistema. Por otro lado, vamos a hacer un breve repaso, quédense tranquilos que no vamos a entrar en profundidad en lo que es la fisiología del estrés, pero básicamente, y acá tomamos como ejemplo, la otra vez los que nos acompañaron en la charla anterior, habíamos hablado de que el bienestar animal lo cuidábamos desde el nacimiento del ternero. Entonces, tomemos como ejemplo un ternero que ya pasó la vida a lo largo, la vida en la etapa al pie de la madre, y llega el momento del destete, y en el destete nosotros podemos tener, por ejemplo, un estímulo estresor, o sea, la separación, el vínculo, la ruptura materno-filial, es un estímulo. Por otro lado, podemos tener el agrupamiento con nuevos animales, la aplicación de medicamentos o de vacunas, ¿sí? Para luego ingresar, por ejemplo, y esto es bastante común en nuestra región, a un engorde a corral. Entonces, nosotros vemos que vamos a tener una sumatoria de, esperen, vamos a buscar acá un puntero, vamos a tener una sumatoria, ¿sí? de situaciones que se pueden ir sumando y van a ir siendo percibidas, ¿sí? por el sistema nervioso central. ¿Para qué? Para organizar una respuesta defensiva ante esos estímulos. ¿Qué pasa? Esa respuesta biológica, o sea, la respuesta al estrés, va a estar dada tanto por lo comportamental, una reacción autonómica, ¿sí? del sistema nervioso central, una respuesta más corta, ¿sí? con la liberación de adrenalina, noradrenalina, o sea, algo rápido, para luego ya pasar a una respuesta neuroendocrina con la estimulación de todo el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, con la liberación del famoso cortisol. Que ahí cuando entra el cortisol es el que va a empezar a regular, ¿sí? esa respuesta biológica, que puede tener o puede también desencadenar en una respuesta inmunológica. ¿Qué pasa? Si el animal, por ejemplo, logra adaptarse, ¿sí? va a volver rápidamente, o sea, su función biológica normal va a volver y prácticamente el animal no va a sentir y no va a haber una pérdida de energía intentando adaptarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ese animal o tiene una sumatoria de estresores o ese estrés se torna crónico, vamos a comenzar a ver una alteración de las funciones biológicas, ¿sí? Y esta alteración de funciones biológicas puede verse por la pérdida de peso o en algunos casos también la baja de inmunidad. ¿Qué va a predisponer? Va a predisponer a un estado prepatológico del animal. Y posteriormente vamos a ver, o mejor dicho, se va a estimular el desarrollo de una patología. En este otro ejemplo, como para que lo entiendan un poco más ilustrativo, porque por ahí con el otro ejemplo no logramos entender por qué pasamos, ¿sí? de un estado normal a un estado patológico, a un estado alterado. Entonces decíamos que el animal percibía, ¿sí? esos estresores. Todo va a depender de la duración y la intensidad para que el animal logre recuperarse. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a ver que el animal tiene un cierto umbral para ir soportando hasta un determinado punto. Pero eso va a depender tanto de su condición, de su genética, de la etapa de vida del animal. Y puede pasar en un momento que algunos animales no logren, ¿sí? adaptarse y esas funciones van a empezar a alterarse y vamos a empezar a ver, por ejemplo, animales alterados en su comportamiento, lo que decíamos anteriormente, cuando dejan de, por ejemplo, o empiezan a atacar o algo porque no se sienten bien. Por otro lado, alteraciones inmunitarias en las cuales nosotros empezamos a ver aquellos animales que empiezan a manifestar algunos síntomas de algunas patologías
Y es ahí cuando nosotros decimos las famosas bacterias oportunistas bacterias y virus oportunistas comienzan a atacar a ese animal que está con sus defensas bajas, ¿sí? Volviendo al ejemplo de los 5 dominios, y ahora para ponerlo más en contexto a este punto, nosotros ya llevándolo al manejo en el corral y el manejo en la vacunación, podemos ver que el animal a lo largo de su vida, y principalmente en el manejo en sí de la aplicación de medicamentos, va a tener una interacción humano con el animal. ¿Qué pasa si esa interacción no es buena? Si esta interacción se da en base a gritos, a golpes, a un maltrato, a una interacción negativa, probablemente ese ambiente va a estar alterado, o sea, el dominio del ambiente se va a alterar y a su vez va a alterar el dominio del comportamiento. Y acá podemos referirnos a que nosotros podemos ir moldeando esa reactividad o ese temperamento del animal. Se ha demostrado que si el buen trato desde el inicio puede ir generando una baja reactividad, una baja reacción hacia personas conocidas, ¿sí? Y esto a su vez también demuestra que los animales son menos estresables. Por ende, vemos que si nosotros alteramos el ambiente con problemas de manejo, puede haber un aumento en la reactividad, va a llevar a más problemas de manejo, o sea, animales más alterados, y todo esto se va a relacionar con una baja inmunidad, o sea, se va a afectar el estado de salud, ¿sí? Y a su vez también el estado de salud puede estar afectado por la presencia de heridas, fracturas, entre otros. Todo esto va a estar atravesado por el dominio mental, o sea, los estados de miedo, dolor y debilidad. Y sabemos que el miedo nuevamente genera estrés. Entonces, sabiendo esto, es que nosotros decimos, es importante entender que la vacunación es un procedimiento que no lo podemos dejar de hacer, es una práctica muy aversiva para el animal, pero si lo realizamos de una manera racional o utilizando esos conocimientos del comportamiento animal, sabiendo que el bovino en este caso es un animal gregario, que le gusta estar en grupo, que si nosotros lo atacamos por el frente, el animal va a intentar alejarse, que debemos conocer la capacidad visual que tiene el animal, ¿sí? Y podemos ir buscando una mejor manera de interacción social con ese individuo y lograr un manejo que, si bien para la cabeza del animal es un manejo malo o una interacción mala, pero podemos, justamente con la adopción de un manejo racional en la vacunación, proporcionar tanto beneficios económicos para el animal, como también con la disminución de pérdidas en vacunas, daños de equipamiento, disminución en todo lo que es el riesgo de accidentes de trabajo. Por lo que vemos que va a ser tanto positivo para el animal como positivo para el ambiente en sí. Bueno, esto es como un resumen de lo que habíamos hablado anteriormente, solo a modo de repaso, que cuando se estimula el sistema nervioso central, con la liberación de adrenalina, noradrenalina, y esto, principalmente la acción del cortisol, va a hacer que el animal entre en un estado catabólico, o sea, él va a ir buscando sacar energía para afrontar esa situación, ¿sí? Y por otro lado, va a caer, obviamente, el crecimiento y su sistema inmunitario. Hasta acá entonces vemos que, y si no los convencimos, los queremos convencer que el manejo racional, digamos, y esta buena práctica durante la vacunación van a minimizar el impacto del estrés negativo, o sea, el impacto del manejo del estrés va a favorecer la respuesta inmune, que es justamente lo que nosotros estamos buscando. O sea, si nosotros trabajamos con animales con un estado inmunitario sensible, no vamos a conseguir la respuesta que nosotros queremos. Sabemos, sí, que en promedio un 5% de los animales, generalmente en un procedimiento vacunal, no logra esa respuesta, pero son condiciones intrínsecas propias del animal, ¿sí? Pero sí podemos favorecer la buena respuesta del resto de los animales.
también con un buen manejo vamos a disminuir la cantidad de dosis perdidas, ¿sí? Disminuir la presentación de abscesos, que vimos que económicamente es algo que nos puede, principalmente en la industria cárnica, representar una disminución económica, ¿sí? Y disminuye también el daño de equipamientos y el riesgo de trabajo, de accidentes de trabajo del personal. Que esto es lo que nosotros intentamos proponer, de que nosotros buscamos un bienestar de todo el sistema, o sea, tanto de las instalaciones, de los animales y principalmente del personal, porque sabemos que es importante que las personas se sientan bien en su trabajo y evitar este tipo de accidentes. Ahora bien, voy a pasar a comentar un poco del trabajo del grupo ETCO, en el cual trabajé varios años con ellos, y tienen una serie de manuales, de los cuales justamente el manual de buenas prácticas de vacunación, propone que antes de cualquier vacunación hay que realizar una buena planificación, ¿sí? A lo largo del año se debe tomar en cuenta principalmente el cronograma oficial de vacunación por cada región. Ahí vamos a determinar cuándo serán aplicadas, si es una vacunación sistemática, obligatoria, estratégica, y dependiendo de qué tipo de enfermedades hay en cada región. Por eso no nos pusimos a describir qué enfermedades vamos a vacunar, porque como el público es amplio, entonces cada uno sabe qué enfermedades debe vacunar. Por otro lado, también vamos a determinar qué animales o cuáles animales van a ser vacunados, o sea, qué categorías, ¿sí? Para determinar y ir trayendo, por ejemplo, al corral el grupo que va a ser vacunado en el momento determinado y no traer todos los animales de una vez. A su vez, se puede, lo que sí, ir trayendo e ir manteniendo los animales próximos al corral, pero no en el corral de manejo. Por otro lado, también habrá que definir el lugar de aplicación de la vacuna, ¿sí? Para preparar todo el material previo, ya sea para vacunas intramuscular o subcutánea. Y es muy importante definir quién va a realizar el trabajo y cómo será realizada la vacunación. Y acá entra justamente esto de estimular a cada vez que se va a hacer algún tipo de vacunación, principalmente vacunaciones masivas, hacer un refrescamiento de los conceptos con el equipo de trabajo y definir exactamente quiénes son los involucrados en ese proceso, ¿sí? En general, por ahí y pueden estar participando algunos vacunadores, ¿sí? Que son personas idóneas que se anotan, digamos, en algún tipo de plan de vacunación, pero ellas deben recibir una capacitación formal y tener el conocimiento claro de cómo y qué debe hacer en las distintas situaciones. Ahora bien, también los veterinarios somos los que vamos a definir ese calendario sanitario y debe tener un control, ¿sí? Por el veterinario responsable del establecimiento. Aquí también requiere mucho el tema de la lectura, por ejemplo, del prospecto de los medicamentos o de las vacunas para determinar qué habría que hacer en el caso, por ejemplo, de algún tipo de reacción anafiláctica o algún tipo de reacción que pueda provocar estas vacunas. Existen algunos trabajos demostrando justamente que la lectura del prospecto es lo que menos hacen las personas y hasta los propios colegas, me incluyo. Generalmente uno, sí, por lo que me comentó fulano, y lo importante es, y volvemos a hacer el llamado de atención de que lean cuáles son las recomendaciones, cómo hay que aplicar y tener en cuenta qué es lo que hay que hacer en el caso de algún tipo de reacción. Por otro lado, es importante también definir la época de la vacunación y la época dependiendo de la condición climática, o sea, evitar, por ejemplo, vacunación en días lluviosos, ¿sí? o con los animales cuando están muy sucios. Y por otro lado, también definir el grupo de animales a vacunar. ¿Qué debemos hacer también antes de iniciar la vacunación? Verificar los corrales, la condición
la limpieza, que no existan saliencias, que no haya pozos, cosas que puedan lesionar al animal, ¿sí? Por otro lado, también preparar todo el instrumental, de eso va a estar encargado en general la persona encargada en realizar la vacunación, el cual con antecedencia debe esterilizar, cambiar las agujas, desinfectar los equipos, verificar que todo esté funcionando, no el día que ya tenemos los animales ahí para empezar el trabajo y nos encontramos con que los equipamientos no funcionan. Y obviamente es importante chequear, y esto vuelvo un poco sobre el tema de la lectura del prospecto, pero principalmente leer, o sea, la fórmula de la vacuna, qué tipo de ayudantes o coadyuvantes tiene la vacuna, porque a veces la vacuna en sí no es la que provoca la reacción, sino es el vehículo o el coadyuvante. Entonces hay que conocer bien para determinar también las distintas vías. Verificar la fecha de validez y el lote y cerciorarse de la conservación de la vacuna, ¿sí? Con respecto a lo que son puntos de inoculación, o sea, va a depender del tipo de vacuna, la vía de administración y la categoría animal. Acá tenemos un pequeño cuadro donde podemos ir viendo esto que yo les decía del tipo de vehículo, o sea, cuando es vehículo aceitoso o acuosas, qué tipo de vía se utiliza, ¿sí? Si es subcutánea o intramuscular. Y por último, también las especificaciones con respecto a las agujas. Como verán en este cuadro, vemos que las agujas cortas son las que se usan para la administración subcutánea y agujas más largas las que se utilizan para la administración intramuscular. Acá un pequeño ejemplo para diferenciar los distintos tipos de aguja. Entonces, todos son pequeños detalles que el encargado en el proceso de la vacunación, ya sea el vacunador o el veterinario responsable, se va a encargar de chequear y de tener todo en condiciones antes de iniciar el proceso. Con respecto a los puntos de inoculación, hoy por hoy, en general, bueno, por un lado sabemos que el punto de inoculación a nivel de la grupa o en el lomo dorsal, en el músculo longísimos dorsi, está prohibido, o sea, principalmente porque es un corte de alto valor comercial. En el caso que se desea hacer alguna vacuna intramuscular, lo que se recomendaría es hacerla en la tabla del cuello, ¿sí? Porque esos músculos son los de menos valor económico, y tener en cuenta todas las condiciones de higiene y asepsia para realizar la inoculación. En el caso que no se pueda hacer en el cuello la intramuscular, se indica hacerla en los músculos de la nalga. Pero generalmente hoy por hoy ya prácticamente se está desaconsejando la aplicación en este punto. Para la subcutánea sí se utilizan los puntos por delante o por detrás de la paleta, ¿sí? Pero siempre en la parte baja, no en la parte de arriba, porque vemos que se encuentran muchas lesiones a este nivel, a nivel de la jiba, o principalmente por el punto de la inoculación. Con respecto a la conservación y refrigeración de la vacuna, hay que tener en cuenta que siempre hay que mantenerla entre 2 a 8 grados centígrados. Esto siempre recomendamos que se aseguren con el proveedor que no se haya cortado la cadena de frío y que en el establecimiento se cuenten con una heladera para almacenarlas, ¿sí? Y posteriormente también con cajas térmicas para el traslado y la conservación. Y es importante, principalmente en las épocas de mayores temperaturas, en las épocas de verano, considerar, o sea, la cantidad de horas que uno va a estar en el corral para justamente tener la cantidad de sachets de gel en refrigerante, o de última se pueden utilizar botellas plásticas con agua en forma de hielo para mantener justamente la refrigeración, ¿sí? Por otro lado, con respecto a la conducción y al manejo de los animales al corral, en general
como dijimos al principio, vamos a trabajar o vamos a aplicar vacunas a animales que estén en buen estado nutricional y libre de parasitosis. Pero uno me puede decir, ¿pero qué hago si ya vengo y está? Y bueno, si el animal viene y lo vemos que está muy deteriorado, lo ideal sería aplicar un antiparasitario en ese momento y esperar por lo menos un mes para ver si se puede realizar la vacuna correspondiente, cosa de que el animal tenga un tiempo de recuperación. O dentro de esa semana dejarlo próximo al establecimiento o al casco, al lugar donde está el corral principal, para chequear de que el animal comienza a recuperar. También juntar a animales, como dijimos al principio, utilizando los principios de comportamiento natural de los bovinos, ¿sí? Generalmente conduciéndolo con un puntero, una persona a caballo que los vaya guiando, ¿sí? No usar ni perros, ni picanas, ni gritos. Ahí, dependiendo de la región, me van a decir, ¿cómo hago para sacar los animales del monte que no salen y que yo los arreo una vez en cada campaña de vacunación? Bueno, ahí el punto es, se podrían llegar a considerar algún tipo de perro para ayudar a sacar la hacienda del monte, pero no traer la hacienda con los perros hasta el corral y el perro dentro del corral. Eso es lo que siempre tratamos de evitar. ¿Por qué? Porque es un predador que, acuérdense de los distintos estresores que vamos sumando, que le sumamos un estrés más al animal, el cual lo que menos nosotros queremos es que se estrese, ¿sí? Por otro lado, también siempre trabajar con la mitad de la capacidad del corral, del brete, de la manga, para justamente facilitar el desplazamiento de los animales y en todo caso mantener a los animales en potreros contiguos al corral, pero no dentro del corral, porque si no estamos aumentando el estrés de ese grupo de animales. Con respecto al cuidado personal, y analizando el tema desde el punto de vista de la seguridad y la salud ocupacional, el mal manejo sanitario, o sea, de la hacienda, y en este caso la falta de protección de las personas, pueden aumentar, digamos, la posibilidad de contraer algunas enfermedades transmisibles, algunas zoonosis, por lo cual es importante tomar conciencia del uso de elementos de protección personal. Y hoy más que nunca, o sea, sí o sí tenemos que trabajar con guantes, con antiparras y además agregar nuestro nuevo elemento de moda, o sea, el barbijo. O sea, en lo posible, trabajar con toda la protección porque existen vacunas o existen algunos biológicos que pueden provocar enfermedades en humanos y a veces son enfermedades irreversibles, ¿sí? Por otro lado, ya cuando tenemos cargadas las jeringas y a la espera ya para trabajar en el corral, lo ideal es trabajar como mínimo con 2 jeringas y siempre mantener una cargada ya en la conservadora y reposando para que las burbujas de aire se junten y también se facilite, digamos, formar una burbuja grande y purgar antes de aplicar la inyección, ¿sí? Por otro lado, siempre las jeringas cargadas deben mantenerse dentro de las conservadoras, al igual que los frascos, por lo cual no se recomienda tener en el bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la macha o en la chaqueta o algo. ¿Por qué? Porque por distintas razones o se pueden pinchar sin querer, ¿sí? O a su vez también se puede caer o romper el frasco. Entonces, es preferible, muchos dicen, no, pero es más fácil, es más rápido. El tema es que eso puede ser un riesgo, ¿sí? Un punto de riesgo, y después podemos tener algún problema mayor. Hay un trabajo en el cual, un trabajo bastante nuevo, o sea, del 2017, de un grupo del Reino Unido, que me gustó y lo traje un poco disculpen que no lo traduje al español, pero básicamente lo que ellos analizaron acá es que generalmente solo el 43% de las personas, por ejemplo, realizaban el cambio de la aguja antes del inicio
de una nueva sesión de vacunas. Por otro lado, también el 43% cuando esta se torcía o se rompía, ¿sí? 43%. Y un 41% la cambiaban cuando cambiaban de frasco, ¿sí? Por otro lado, algunos utilizaban una aguja por cada grupo de animales, o sea, el 27%, y el 26% cambiaban por cada animal y por cada vacuna. Lo que demuestra esto que, a ver, este no es un problema solamente acá regional de América Latina, sino en el mundo entero hay una gran falencia en el sentido del tema del recambio y de la contaminación de los frascos y de las agujas. Y entonces, obviamente, es difícil bajar esa proporción de abscesos vacunales o de abscesos por inyecciones porque no se tienen los mínimos cuidados de higiene para realizar una buena vacunación. El problema es, o el punto es que siempre planteamos el apuro, que no hay tiempo, que viene el vacunador y tiene que vacunar todo rápido e irse, pero el punto es, económicamente, ¿qué no es rentable? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de higiene, se recomienda en lo posible cambiar las agujas entre mangas, ¿sí? o al finalizar una jeringa, o en el caso de, por ejemplo, utilizar hasta 25 animales, dependiendo obviamente de la cantidad de dosis que cargue una jeringa multidosis, ¿sí? Por otro lado, también entre animal y animal, en lo posible desinfectar con una esponja con clorhexidina o similar, ¿sí? Y nunca introducir una aguja sucia, digamos, en un frasco de vacuna o medicamento, o una aguja que haya sido usada en otro animal, ¿sí? Y obviamente, si están rotas o torcidas, hay que cambiarlas, porque principalmente cuando se empieza a poner la punta en forma de aroma, eso comienza a actuar o trabajar como a modo de sacabocado. Y nosotros, en lugar de estar llevando solamente la vacuna al interior del animal, o sea, ya sean en el subcutáneo o intramuscular, en este caso las vacunas, la mayoría por ahí son en el subcutáneo, estamos llevando un trozo de elemento que va a servir como medio de cultivo para la proliferación de bacterias. Dentro del manejo en sí, acá en Argentina todavía seguimos trabajando de vacunar en la manga. Lo que sí se recomienda, ya de hace unos años, de vacunar a manga cerrada, o sea, evitar la manga abierta que los animales vayan pasando, para que justamente evitar la formación de abscesos, hematomas, errores en la dosificación y la ruptura de agujas, entre otros. No vacunar animales mojados o en días de lluvia, como los dijimos anteriormente. Por último, o sea, antes de pasar a un ejemplo más de manejo racional, ¿cómo mantener el equipo, o sea, la jeringa y la aguja, ya sea en una aplicación subcutánea o intramuscular? En la subcutánea lo que vamos a hacer es mantener en paralelo a la tabla del cuello, ¿sí? Y tomar un pequeño pliegue del cuero para asegurarnos de que se separa la piel del músculo, ¿sí? Levantar y luego hacer la inyección, aplicar la inyección. Por otro lado, para la intramuscular vamos a mantener el equipamiento con la aguja correspondiente, o sea, una aguja más larga, de 20-15 o 20-18, perpendicular a la tabla del cuello, introducir y sentir que atravesamos el músculo. En el caso que se pueda, lo ideal es intentar ver si podemos retraer el émbolo de la jeringa y si no estamos asegurarnos que no estemos en algún vaso sanguíneo. De lo contrario, aplicar, generalmente cuando aplicamos y retiramos la jeringa, no tiene que volver el líquido, ni tampoco volver un chorro de sangre, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos medianamente controlar la forma de la aplicación de los medicamentos, tanto de manera subcutánea como intramuscular.
Ahora bien, y trayendo un ejemplo, una comparación del manejo tradicional en manga versus el manejo racional en el cepo, que lo propuesto por el grupo ETCO y también el grupo BEA de Brasil, una consultora, ellos han hecho un trabajo, ¿sí?, en el cual compararon básicamente el manejo racional, ¿sí?, con el manejo tradicional. El racional, así, animal por animal, en el cepo, y compararon la cantidad de dosis perdidas, la cantidad de animales caídos y el tiempo gastado en segundos por cabeza de animal aplicada la vacuna, o en este caso la inyección. Y encontraron, ¿sí?, que en general, obviamente en el manejo tradicional hubo mayor cantidad de dosis perdida porque uno pierde mayor control de esos animales, ¿sí? Hay mayor cantidad de animales caídos y el tiempo a su vez es mayor si comparamos con la aplicación en un animal, si este está contenido en un solo, en el cepo, ¿sí? A su vez también ellos encontraron que, por ejemplo, en el manejo racional prácticamente, obviamente no va a haber reacciones adversas de los animales con intentos de escaparse o de salirse, o sea, no saltan, no se echan. ¿Por qué? Porque el animal está contenido, está en el cepo, ¿sí?, con la cabeza sujetada, y de esta manera facilitamos y minimizamos lo que es justamente el riesgo de que el animal se altere. Por otro lado, también encontraron que hay una menor proporción de hemorragias con respecto al manejo convencional, equipo dañado prácticamente cero, fallas en las inyecciones solo un 7% y las pérdidas vacunales un 1%. O sea, observaron que este manejo racional de aplicar estas inyecciones en animal por animal era mucho más viable, ¿sí?, desde el punto de vista tanto del manejo como de la cantidad de dosis y de equipos dañados. Por lo cual existen varios establecimientos en Brasil que hoy por hoy ya han implementado este tipo de manejo y lo están promocionando mucho para justamente bajar este índice de eliminación o decomiso justamente por mala aplicación de medicamentos. Por último, y como para redondear un poco, y también los invitamos a que visiten la página de la Red de Buenas Prácticas Ganaderas, el año pasado se publicó una guía, ¿sí?, en la cual una parte, así como decíamos, están los distintos tópicos, ¿sí?, para implementar justamente la producción de ganado vacuno para carne. Principalmente, esta primer guía buscaba todas las recomendaciones de qué hacer, ¿sí?, no los cómo, y ahí muchos nos preguntan, ¿y cómo? Bueno, los cómo justamente cada región o cada establecimiento va a ir viendo de qué manera lo puede ir adoptando, pero esta guía lo que establece son los criterios para la obtención de los productos inocuos, promoviendo la sustentabilidad del sistema. La primera guía publicada el año pasado estaba enfocada a la parte de producción, o sea, producción primaria, y ahora actualmente estamos trabajando en la de comercialización en transporte, que bueno, en breve estaremos saliendo con otro capítulo, esperemos. Lo bueno de esta guía es que nos da un abordaje general de cómo organizar el establecimiento, ¿sí?, desde las buenas prácticas. Nosotros hoy por ahí nos enfocamos solo en este punto, o sea, en este capítulo, el animal y su manejo, o sea, el manejo del rodeo, alimentación no vimos, pero vimos algo de salud animal y bienestar. Pero cada una de estas partes son importantes ser abordadas desde el punto de vista de las buenas prácticas, tanto las personas y la empresa, la infraestructura de producción y el ambiente y la producción en general. En resumen, y básicamente para que más o menos vayan quedando algunos conceptos y después también traigamos otras propuestas, la idea es que considerar que una buena sanidad es beneficioso tanto para las personas como para los animales. La habilidad del buen manejo se adquiere con conocimiento y práctica, por eso hoy charlábamos con la colega Marcela, es difícil transmitir esto en un formato virtual porque
todas estas prácticas se van adquiriendo con el entrenamiento, o sea, lo ideal es ir practicando, ir entrenando, pero básicamente tener el conocimiento del por qué hay que hacer bien las cosas, ¿sí? Y al final de la jornada, por ejemplo, de trabajo, es bueno, en lo posible, poder pasar a los animales por el corral de trabajo, el brete y el cepo, principalmente para tratar de sacar esa mala imagen que ellos podían haber adquirido en ese manejo que es muy estresante y desde lo mental para el animal es eh, muy estresante en el sentido de la sensación de miedo, de dolor y demás. Entonces lo que podemos hacer es intentar más o menos revertir esa imagen y que los animales no se condicionen a no volver al corral, ¿sí? Esto ya lo vimos un poquito diría la clase pasada, o sea, la charla anterior, el tema de los condicionadores y el condicionamiento operante, tanto los refuerzos positivos y refuerzos negativos. Y entender que ser sustentables es más bien ser eficientes y rentables para toda la cadena de producción. O sea, no nos podemos dar el lujo de estar perdiendo desde el punto de vista productivo tanto medicamentos como productos, como animales enfermos, y a su vez también, si no realizamos una buena inmunización de los animales, hasta podemos contraer enfermedades en el futuro nosotros. Y eso no voy a entrar en detalle, pero creo que hoy nos atraviesa algo muy importante que justamente está relacionado con esta interacción que hay entre el hombre, los animales y el ambiente. Solamente dejo una frase de reflexión para el final, que ya varios la habrán escuchado y la habrán oído. Y bueno, antes de finalizar y de pasar a las preguntas, queremos agradecer a todos los colegas y compañeros de INTA que hacen posible siempre realizar estas actividades, y también a todos los colegas y amigos, tanto del grupo ETCO de Brasil, del grupo de Chile, del grupo Uruguay, de los compañeros de INTA, del proyecto de bienestar animal, los cuales venimos trabajando en distintas pautas para llevar conocimiento, ¿sí?, sobre el bienestar animal y las buenas prácticas ganaderas. Por último, y antes ya te paso la palabra, Marcela, pero bueno, si vos después querés comentar un poquito más, los invitamos. Mañana hay una charla organizada también por la gente de Reconquista. Ahora si Marce quiere después charlar o comentar un poquito más. Y bueno, escucho las preguntas. Te paso la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan, Nati? Sí. Bien, perfecto, porque estoy con problemas, se cortó la luz, así que estoy a través de los datos y no sabía si me recibías bien. Primero, bueno, igual que vos, saludar a la gran cantidad de gente querida que fue dejando sus mensajitos en el chat del YouTube. Hay muchas felicitaciones también. Y rescato una pregunta de un tema que siempre se presta a confusión, que la hace Abel Argüelles Iriondo, donde pregunta si el bienestar es un marco de confort que el hombre le proporciona al animal. Y esto es un tema, es una diferencia sutil, pero es un tema que siempre queda en duda. ¿El bienestar es del animal o el bienestar se lo da el hombre? Si querés, vos hablaste al principio de estas cuestiones de los dominios, por ahí si querés volver sobre este tema un ratito. Bien. Sí, es una pregunta y que muchos de nosotros, Marcela, vos sabés que hace más de 10 años venimos trabajando y siempre esto es algo que hay que internalizarlo y analizarlo. Se entiende que el bienestar es el estado del individuo, o sea, es el animal el que logra ese estado de adaptación, entre comillas, a su ambiente. En el medio él pone en marcha todo su sistema, como lo vimos, y lo que nosotros le proporcionamos son los recursos para que el animal logre ese bienestar. O sea, nosotros le proporcionamos, por ejemplo, un buen estado de salud a través ya sea de una buena práctica de manejo en una vacunación o del tratamiento de una enfermedad detectada tempranamente, no llegar o dejar al animal con, digamos, la enfermedad que llegue a un estado muy crítico.
Entonces lo que uno va buscando siempre es ofrecerle los recursos, pero para que el animal logre su estado de bienestar. ¿Me explico? O sea, por ahí no pensar que nosotros le damos el bienestar, lo que le damos es el recurso, ¿sí? No sé si me expliqué o... No, perfecto, se entiende perfecto. En todo caso, para la persona que hacía la consulta, por mayores ampliaciones, está tu contacto, está el mío acá en esta placa. eh, eh, Puede volver a reformularla y se lo ampliamos, pero me parece que está tremendamente claro. Nati, vos hacías una referencia recién al final en esto de cómo se van dando los condicionantes y... Ah, y cómo vamos generando en la memoria del animal determinados recuerdos en el trato que después predisponen a poder asimilar bien un tratamiento sanitario que apliquemos o cualquier manejo, ¿no? Con esto que decías, hacerlos pasar nuevamente por la manga para que se queden con un buen recuerdo, reducir los gritos, reducir los golpes, porque todo eso hace a la condición general del animal. Y qué importante es, ¿no? Porque como decías vos, hace más de 10 años que venimos hablando de este tema y haciendo capacitaciones para el personal de campo y trabajando de la mano con los productores, y parece súper comprendido, pero al llegar a la manga volvemos a las conductas adquiridas en el tiempo. Entonces, no nos cansemos, para todos los que están hoy en la charla, no nos cansemos de refrescar este concepto, de volver una y otra vez cuanto sea necesario hasta que se internalice, hasta que dejemos de asociar al animal como un objeto en el trabajo y empecemos a pensarlo como un ser que siente y que responde a cómo lo tratemos. Exactamente, vos lo dijiste muy bien ahí a lo último, que yo creo que hoy no abordé ese tema, pero tengamos en cuenta que el animal es un ser sintiente y todo lo que nosotros hagamos, cualquier acción que nosotros hagamos sobre el animal va a tener su repercusión, sea positiva o sea negativa. Entonces, también nosotros moldeamos ese carácter y ese bienestar con nuestras acciones. Eso es importante entenderlo y entender para nosotros mismos también. Bien, ¿Alguna una más? una ampliación sobre esto que planteaba el señor Argüelles con respecto a si le proporcionamos el bienestar al animal o el bienestar es del animal. Él pregunta qué pasa con los animales en cautiverio, si pueden tener bienestar por sí mismos o no. Bien, a ver, el tema de los animales en cautiverio, y bueno, no sé si por ahí está mi colega Débora, que por ahí ella trabaja más en animales, en zoológicos y a veces nos ayuda con sus ideas brillantes. El tema es, hay que ver cómo y en qué momento ese animal fue encerrado y cómo está en su cautiverio, porque hay que hacer una diferencia. Animales que nacen en cautiverio y no conocen el ambiente natural y demás, a veces hay que hacer todo un proceso para que este animal logre ser liberado y que él logre su bienestar en un ambiente natural. ¿Me explico? Ahora, si el animal nace en un ambiente abierto, en un ambiente extensivo, y luego lo limitamos y lo encerramos, hay que determinar justamente a partir de distintos tipos de indicadores de evaluación, ya sea de salud, indicadores de comportamiento, indicadores de nutrición, y ver cómo ese animal puede ir logrando ese nuevo estado. Obviamente, no sé muy bien a qué se refiere, porque nosotros por ahí tenemos cautiverio, más animales encerrados en algunos, que ya hoy, gracias a Dios, hay muy pocos zoológicos o lugares donde están totalmente encerrados, o animales, por ejemplo, en animales de producción, en animales en confinamiento, que lo que se va buscando es
darle el espacio para que el animal tenga una interacción con otros individuos de su especie y ir proporcionándole distintos recursos para enriquecer ese ambiente. O sea, no sé si a eso apunta la pregunta, porque me suena así el tema de cautiverio. Por ahí para animales de producción no la usamos tanto nosotros, a eso nomás me refería. No, supongo, Nati, si se debe referir o a pollos o a cerdos o a los animales que se producen confinados. Y entiendo que no termina de esclarecerse que el bienestar es del animal y el humano que gerencia esa producción aporta los elementos para que pueda alcanzar su estado de bienestar. El hombre no le da bienestar al animal, el bienestar es del animal, el hombre le proporciona las condiciones para que pueda alcanzarlo. Entiendo que, y ahí se le presenta la duda de qué pasa con los animales que se producen confinados. Pero bueno, en todo caso, esta persona le pedimos que se comunique por mail, como para poder profundizar un poco más. Ahí veo que Debbie también está haciendo, Debbie Raciati, haciendo algunos aportes al respecto, sobre que sí, que el bienestar es posible de lograrse en cautiverio. Pero sería un gusto poder compartir con este señor Argüelles, intercambiar algunos conceptos si se comunica por mail. Bienvenido. Después hay otra persona que pide material de apoyo. Perdón, también, por favor, que nos haga llegar un correo y se lo acercamos. Sí. Perdón que las corte. Última pregunta, Marcela, por favor. Bárbaro. Bueno, no, son mayoritariamente felicitaciones y que son muy claras las presentaciones, así que bueno. No vemos preguntas por el momento. No, básicamente es eso, o sea, nosotros armamos estas propuestas tal vez por procesos, por eso tratamos en la primera charla, si no la vieron, la pueden volver a ver, quedan grabadas en el canal de YouTube del INTA Colonia Benítez. Abordamos la temática del manejo racional en la cría, o sea, y principalmente el manejo desde el ternero recién nacido, entendiendo todos los conocimientos con sus conocimientos del comportamiento y el bienestar. Hoy abordamos la temática bienestar animal y la aplicación de medicamentos, y así sucesivamente vamos a ir abordando por etapas y por procesos, porque como ustedes ven, o sea, bienestar animal atraviesa a todo y a todos y a todes, no solo tanto a los animales, sino al ambiente como también a las personas. Y si tengo 2 minutos, Ariel, solo para pasar nomás un chivo, ahí ustedes vieron que les dejamos una plaquita, los invitamos para aquellos que aún no se han inscribido, ya cerraron la fecha límite de resumen, que fue el 30 de junio, pero sí están invitados para el congreso virtual que estamos organizando con la Asociación Argentina de Producción Animal, donde ven que hay distintas secciones académicas, y estamos con un programa muy enriquecedor con conferencistas internacionales, va a ser virtual, o sea que es la primera vez que podemos conectarnos en esta gran red a nivel de Latinoamérica, y bueno, así que para mayor información están los mails también. Y bueno, te paso la pantalla, Ariel, si vos tenés algo más. Y bueno, yo básicamente agradecerles a todos, así chusmeé rápido el YouTube, pero no puedo, pues, pero hay mucha gente y bueno, cualquier cosa se contacta, está en mi contacto de mail, para los que quieran material o demás, estamos a disposición. Sí, yo les voy a dejar una pantalla final donde les voy a dejar las próximas capacitaciones que vamos a dar desde nuestra estación experimental de Colonia Benítez, y el mail de la doctora, mi mail que soy de comunicaciones de la experimental, y las distintas redes nuestras como para poder comunicarse con nosotros en caso de necesitarlo. Bueno, muchas gracias por haber participado, y lo esperamos en la próxima. Muchas gracias y bueno, buenas noches a todos y estamos en contacto, y gracias nuevamente, Ariel, por la paciencia.
Yo le pido disculpas al señor Miguel Bonopen, que no alcancé a leer su pregunta, quedó traspapelada en el medio, pero si por favor nos hace llegar un correo, se lo respondemos, que consultaba sobre si había que aplicar alguna estrategia en diferentes tipos de razas bovinas, pero para no extendernos en el tiempo, si por favor fuera tan amable de acercarnos un correo, profundizamos sobre ese tema, si hay algunas particularidades. Ok. Gracias, Marcela, también por la paciencia y bueno, por el acompañamiento, así que nos Un despedimos. gustazo, un gusto enorme. Nos despedimos. Hasta Muchas luego. gracias, doctoras, y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.